Somos Azubis, die Überstunde. Daniela Barragán es de la Ciudad de México y desde niña sabía que quería desarrollarse profesionalmente en el área de la salud. Luego de investigar y analizar sus opciones, realizó de forma independiente todos los trámites desde su ciudad natal para conseguir su plaza de Ausbildung y formarse en el Hospital Público Universitario Charité. Esta semana nos quedamos en la ciudad-estado de Berlín. Hola Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Renata, muy bien, ¿y tú? Muy bien, primero gracias por aceptar la invitación y te doy la bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Daniela, vamos a conversar el día de hoy porque tú vas a comenzar, o ya comenzaste tu Ausbildung, ¿o no? Sí, ya la comencé desde el 1 de abril. Ah, bien. Bueno, comenzaste tu Ausbildung a través de un visado para hacer una formación profesional e hiciste todo el trámite desde México. Vamos a hablar hoy día un poquito cómo fue ese paso a paso para quienes nos escuchan sepan todo lo que tienen que hacer, los documentos para poder llegar a Alemania a cursar su Ausbildung. Primero quería preguntarte de dónde eres originalmente y cuál Ausbildung estás haciendo. Bueno, yo soy de la Ciudad de México, ahí nací y ahí también viví pues estos 21 años. Y ahorita estoy haciendo la Ausbildung, que es enfermería o en alemán Pflegefachfrau en Berlín. Daniela, ¿cómo nace esta motivación de venir a Alemania y cómo era tu vida un poquito en México antes de llegar? Bueno, pues la verdad es que desde chica yo supe que quería dedicarme a alguna profesión que tuviera que ver con la salud. Entonces, pues vi las opciones que tenía, quedarme en México y probablemente estudiar medicina o venir para Alemania y hacer el famoso Studienkolleg y estudiar medicina acá. Pero después pues, de ver realmente cuáles eran mis intereses, me di cuenta que lo que realmente quería era estar pues un poco más cerca de los pacientes. Entonces, por eso me decidí por la enfermería y yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio alemán, entonces tenía, digamos que la ventaja del idioma. Entonces, pues mi primera opción fue venirme a Alemania y pues meterme a investigar pues todos los requisitos para poder estudiar enfermería acá. ¿Tú sabías sobre este sistema de Ausbildung antes de aplicar? La verdad es que sabía que existía la posibilidad, pero todos los trámites eran totalmente desconocidos para mí y realmente no sabía cuál era la diferencia entre una carrera y una Ausbildung como tal. ¿Cómo empezaste a buscar información sobre las Ausbildung y sobre los trámites que hay que hacer para venir? ¿Dónde te informaste principalmente? Pues ahora sí que en todos lados, principalmente tengo un amigo que vive aquí en Alemania, que su mamá justamente también es enfermera, y él me ayudó mucho como a explicarme qué es la enfermería acá en Alemania. Y entonces, pues esa fue, digamos que mi fuente principal, pero al mismo tiempo que él y su mamá me iban ayudando, en internet yo buscaba, ¿no? Y fue también justo como llegué a su podcast, también me mandaron un mensaje y escuché todos los podcasts que tenían con profesionistas de la salud. Y dije, bueno, pues ya más o menos sé qué es una Ausbildung, cuánto dura, cómo está lo del pago, todo eso también. Pero ahora sí que por todas las fuentes posibles, incluso en grupos de Facebook. Si buscas la palabra enfermeros mexicanos en Alemania, te aparecen. De hecho, buscando así enfermería mexicanos en Alemania, me apareció un grupo en Facebook de un amigo mío que está ahora acá en Alemania, se llama Herbert. Él creó esta comunidad de enfermeros ya calificados mexicanos que ahora están acá en Alemania, y también a él le dije, oye, ¿cómo está? Explícame un poco qué es la enfermería en Alemania, ¿no? ¿Cómo es la carrera? Entonces, digamos que pidiendo ayuda, buscando gente, entonces, sí, de todos lados. La enfermería es una carrera muy solicitada aquí en Alemania. Se necesitan muchas personas en esa área. ¿Tú puedes contarnos un poco por qué? Sí, claro que sí. Digamos que hay ahorita una falta de personal enorme aquí en Alemania principalmente. Eh, Más que nada, yo creo que se debe al sistema de salud que hay, porque es un sistema al cual todos tienen acceso.
Entonces, te pongo el ejemplo, una persona que vive en la calle, no tiene casa, sea cual sea su situación, la atropellan en la calle. Entonces, esta persona se acerca a su centro de salud más cercano o una ambulancia lo recoge, lo puede llevar al hospital que sea, aunque no tenga un seguro médico. Entonces, los hospitales están sobresaturados, además, poniendo también en cuenta que pues Alemania es un país de gente mayor. Entonces, pues, ¿qué trae la gente mayor? Pues muchas enfermedades, muchos problemas y digamos que muchos enfermeros que ya llevan muchos años en este trabajo se sienten explotados, por así decirlo, porque la paga, desde mi punto de vista, es buena, pero desde el punto de vista de un alemán que lleva viviendo toda su vida acá, no es una paga bien remunerada, poniendo en balance también las horas que se tienen que trabajar y el esfuerzo tanto mental como físico que requiere esta carrera. Entonces es por eso que ahora la gente ya no quiere ser enfermero o enfermera y prefieren irse a una carrera o tomar el camino largo para estudiar medicina, si es que a fuerza quieren dedicarse a, pues, a la salud. Entonces, por eso hace falta tanto personal. Por lo que entiendo, también acá en Alemania hay muchos adultos mayores y hay pocos jóvenes también. Por lo tanto, eso también dificulta, al parecer, encontrar personal, por ejemplo, en las áreas de la salud. Sí, totalmente. De hecho, por eso también Alemania y todo, pues, todo el personal de salud se ha encargado de reclutar a muchos extranjeros jóvenes, haciéndoles su proceso de llegada más fácil por la gran falta que hay. De hecho, ahorita en el salón en el que yo estoy somos 23 personas y 16 son chicos de Vietnam. Ah, wow. Fueron reclutados por la falta tan grande que hay. Estos chicos, su alemán es básico, creo que lo llevan estudiando 6 meses, pero pues ellos querían venir a Alemania y entonces la embajada y el hospital para el que ellos trabajan les hizo pues fácil todo este proceso, todos estos trámites, porque pues ya ahora sí que digamos que las instituciones ya no hayan ni de dónde sacar personal para poder pues sacar adelante a sus pacientes. Vamos a pasar a la parte del reclutamiento, como decías tú. ¿Tú lo hiciste de forma independiente o lo hiciste a través de un programa de alguna agencia que te ayudó con el proceso? No, yo lo hice totalmente independiente, pero sé que también hay agencias que te reclutan y te ayudan a hacer el proceso un poco más sencillo. Bueno, ahora pasar un poco para que nos cuentes cómo fue ese proceso, si puedes contarnos el pasito a pasito que tuviste que hacer, primero por la parte del contrato, cómo encontraste la empresa, y después vamos a pasar a toda la parte más burocrática que hay que hacer con la embajada y los documentos que hay que presentar. Pues mira, no fue un proceso difícil, pero fue tardado. Yo empecé formalmente a mandar papeles, mandar solicitudes, etcétera, etcétera, en agosto de 2021 y pues relativamente empecé tarde la Ausbildung hasta abril. Entonces, pues de agosto a abril, pues sí es un tiempo considerable. Eh, y ahora sí que mi primer paso fue informarme cuál era la diferencia de las carreras, porque aquí te manejan pues muchas Ausbildung. Está la de enfermero, que es la que yo estoy haciendo, pero también te manejan la de enfermero quirúrgico, la de enfermero anestesista. Entonces tuve que ver cuáles eran las diferencias entre todas las carreras para así poder tomar mi decisión. Me decidí por la de enfermería general y pues me metí a informarme, ¿no? ¿Dónde se estudiaba esta carrera? Porque pues como no estaba tan familiarizada con las Ausbildungen, pues no sabía si era en una universidad, en un colegio, en el hospital directamente. Entonces, después de haber pues informado de todo esto, supe que se estudian estas Ausbildungen directamente en las clínicas, en las que les llaman las universidades clínicas o Universität Klinikum. Y entonces lo que hice, me fui por un camino, digamos que fácil. Yo buscaba Universität Klinikum y la primera que me aparecía en el buscador de Google, me metía, veía si te ofrecían la Ausbildung y mandaba mi solicitud. Entonces yo creo que en total mandé 30 solicitudes. Hubo varias que, no sé, lo que me explicaba un compañero de trabajo acá ya en Alemania es que muchas universidades pues no tienen
los trámites tan fáciles para los extranjeros. Entonces, cuando ven que eres extranjero, te rechazan automáticamente la solicitud. Y sí me pasó, yo creo que como con 4 o 5, directamente al día siguiente que yo había mandado mis papeles, me decían muchas gracias, pero pues ahorita no tenemos cupo o tenemos candidatos más fuertes. Entonces yo decía, bueno, pues ¿qué son? Son mis notas, es mi carta de presentación, pero bueno, ya que me explicó este compañero hace una semana, ya me quedé más tranquila, ¿no? Porque yo seguía con este pensamiento de qué estoy haciendo mal. Después de haber mandado estas 30 solicitudes, me contestaron de tres hospitales en diferentes lugares de Alemania, y los tres me concedieron una entrevista. Yo les platiqué que seguía en México, entonces me dijeron que no había problema, que lo podía hacer todo por Zoom. Tuve nada más 2 entrevistas, porque la tercera era, me parece que hasta diciembre de 2021, y a mí estos mails para darme las entrevistas me llegaron en septiembre. Entonces dije, bueno, no me quiero esperar hasta diciembre, porque pues también quiero empezar mi trámite de la visa, porque sabía que son pues procesos tardados también. Entonces tomo las 2 entrevistas con los 2 hospitales, y los 2 me dijeron, ok, te vamos a mandar un mail dentro de las siguientes 2 semanas para compartirte nuestra decisión final. Afortunadamente los 2 hospitales me aceptaron, pero pues yo no sabía ahora a cuál irme, ¿no? Uno era en Freiburg y el otro era acá en Berlín. Entonces pues me fui informando, buscaba los rankings de los hospitales, y los 2 estaban pues relativamente bien posicionados tanto en Alemania como en Europa e incluso mundialmente. Y tomé la decisión de irme a Berlín. No sé si te suena el Hospital Charité. Sí, claro. Entonces ahí pues les di mi confirmación. Ya después, investigando todavía un poquito más a fondo, pues me di cuenta de la grandeza de Charité, y bueno, Sí. ya, qué bueno que tomé la decisión correcta, digamos, para mí. Después de eso, me mandan ellos un contrato por mail, lo firmo yo, lo tuve que imprimir, lo firmé a mano, todas las hojas, y lo tuve que mandar, pero por paquetería. Lo tuve que mandar por una paquetería, pues digamos que privada, si la puedo llamar así, y por vía express, porque los correos de México a veces no son tan confiables cuando son papeles, y más cuando es internacional. Entonces lo mandé de vía express por una paquetería. El contrato a ellos les llegó, yo creo que tardó a lo mucho 8 días laborales, entonces fue relativamente rápido. Y ellos me tenían que mandar el contrato otra vez a México con un sello para yo poder llevar ese contrato a la embajada. Entonces mandan un correo, ya me llegó tu contrato firmado, ya te lo sellamos, ya va de regreso, ¿no? Este mail a mí ellos me lo mandaron hasta el 5 de noviembre, entonces mis trámites empezaron en agosto y hasta el 5 de noviembre me mandaron ellos a mí mi contrato. Bueno, pasa el 5, llegamos al 5 de diciembre y yo todavía no tenía mi contrato en México. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué está pasando? Mando mails a Charite, hola, oye, no me ha llegado. Y pues me dicen, pues sigue en camino. Me comunico a Correos de México y pues no tienen información del paquete. Y no tenía Charité un número de guía porque ellos tienen su propia paquetería. Entonces, pues el contrato estaba perdido. Yo ya no sabía qué No. hacer. Ah, porque para esto, a mí ya me habían dado cita en la embajada para sacar mi visa 2 veces. Y las 2 veces la tuve que cancelar porque sin contrato pues no me iban a dar la visa. Entonces, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pídeles que te manden un contrato digital y aquí lo imprimimos y a ver si te lo aceptan en la embajada, aunque no sea el original original. Entonces así lo hice, me mandaron el contrato que pues ellos afortunadamente habían escaneado cuando estaba todo aquí en Alemania. Lo imprimí y ya después de eso me dediqué a buscar citas en la embajada, pero ya con el tiempo pues a presión, porque yo sabía que la Ausbildung comenzaba el 1 de abril, y pues de diciembre a abril ya no me quedaba tanto tiempo. Entonces ahora sí que estos meses fueron pues un poco de presión y tensión para mí y para mi familia, porque no sabíamos si sí lo iba a lograr. Pero bueno, me quedé tranquila porque todo el proceso, todos los trámites con Charité ya estaban cerrados.
fueron muy rápidos porque, pues, te digo, nada más fue la entrevista, firmar el contrato y pues el envío del contrato y que me lo regresaran. Y eso fue, ellos se encargaron de inscribirme en su escuela que ellos tienen para pues estos, a estas Ausbildungen de salud y todo lo demás también ellos se encargaron por su cuenta como empresa. Entonces, pues ya yo nada más me tenía que enfocar a la parte de la visa de acá. Qué bien, Daniela. Bueno, primero felicitaciones por tu plaza en la Charité. Y estabas realmente contra el tiempo, como nos cuentas. Quisiera ver si podemos desglosar un poquito esta parte. Primero que nos cuentes los documentos que tuviste que enviar en cada solicitud. Tú decías que te metías a la página y revisabas. ¿Te recuerdas qué fue lo que enviaste? Sí, me pedían primero que nada un certificado del idioma, me pedían el nivel B2. Entonces, por lo mismo del colegio, yo ya no tuve que hacer el diploma extra porque te lo dan concluyendo los estudios ahí en el colegio. Eso era lo primero que te pedían. Después te pedían copias de tu pasaporte, que estuviera vigente. Te pedían también tus últimas 2 boletas, ya sea de tu prepa o si ya hiciste una carrera en México de tu carrera, o en dado caso de que ya seas profesionista y quieras pues hacer esta Ausbildung, tu certificado o tu diploma de licenciado o sea la formación que tú tengas. Me pedían también un currículum. En algunas clínicas me lo pidieron de forma como de tabla, nada más tenía que rellenar pues yo ciertos aspectos y en otros sí me lo pedían, digamos que desglosado en alemán. Y también me pidieron en todas las clínicas un escrito que le llaman el Motivationsschreiben, que es pues escribir ahora sí que cuál es tu motivación para hacer esta carrera, por qué la quieres hacer ahí, cuáles son tus metas a corto y a largo plazo. Y ya, básicamente eso fue. Entonces, te piden pocos papeles para las clínicas y te digo, en algunas clínicas te piden un papel más que en otras, uno menos, pero no te van a pedir cosas que no puedas conseguir. O sea, son cosas o que tienes que escribir o que tienes que pedir en las instituciones en las que estudiaste, pero son papeles, digamos que de fácil acceso. Esos documentos, por ejemplo, de finalizar la prepa, ¿tuviste que traducirlo y apostillarlo? Sí, todos los documentos que estaban nada más pues en español, los tuve que traducir, los tuve que apostillar. Ese proceso, por cada documento, yo creo que la persona que me ayudó a traducirlos y apostillarlos fueron máximo 2 semanas, pero porque la persona también vivía en la Ciudad de México. Pero en los grupos de Facebook que también estuve yo ingresando, había muchos, digamos que compañeros paisanos que tenían problemas porque tenían que mandarles los documentos desde Ciudad de México a algún otro estado de la República, entonces el trámite se les alargaba un poquito más. Eso es importante para las personas que nos escuchen y que vivan a lo mejor en alguna localidad rural o en una ciudad más pequeña, tienen que considerar más tiempo para cada uno de estos trámites. En el caso de personas que vivan en sectores rurales o alejados de la capital, ¿tú sabes dónde pueden acercarse para hacer todo este tema de la apostilla y de las traducciones? En la página de la embajada, cuando te metes a todos los apartados de las visas, te vienen servicios extras que ofrece también la embajada. Entonces, la embajada te ofrece traducciones, apostillas, etcétera, etcétera. Y te vienen ahí mismo los mails de esas personas y también la dirección a la que puedes llegar a pedir esos documentos. Entonces, para no estar viendo si el traductor o el perito traductor es confiable, yo recomendaría que directamente se metan a la página de la embajada y la verdad es que sí, algunos te pueden llegar a cobrar caro, pero no sé la verdad los de la embajada cómo sean los precios que ellos manejen, porque yo lo hice con una persona externa, pero creo que sí sería pues lo lógico o recomendable hacerlo directamente con una persona de la embajada, porque sabes que pues es un trámite seguro y no te van a estafar, porque también ese es el problema de luego estar buscando, por ejemplo, en los grupos de Facebook, porque hay muchas personas que te tratan de estafar. A mí no me lo intentaron hacer con ningún trámite, pero como dato extra,
con la vivienda acá en Berlín me trataron de estafar yo creo que más de 5 veces. Entonces sí irse con cuidado y buscar directamente, ahora sí que en empresas oficiales o en este caso en la embajada. Claro, porque así se van a la segura, como dices tú. Y vamos a tocar ese tema también de la vivienda acá en Berlín. En cuanto a las entrevistas, ¿te recuerdas las preguntas que te hicieron cuando tuviste que presentarte? Sí, obviamente me metí unos días antes a buscar como, ¿qué te preguntan en tu entrevista para una Ausbildung? Entonces, entre videos de YouTube y canales también de Spotify, de podcast, de todo eso, más o menos me di una idea de qué me podían preguntar. Lo que te recomiendan mucho es informarte también acerca de la institución, porque muchas personas o los reclutadores te pueden llegar incluso a preguntar como, oye, y ¿desde qué año existe, no sé, la Charité, ¿no? Entonces, pues si tú les dices, no, pues la verdad no sé, pues ahí yo creo que te podría también restar puntos. Entonces, darte una idea general de la institución y también de cómo es pues su sistema de educación, porque te preguntan eso, a mí también me lo preguntaron, me dijeron, oye, ¿y sabes cómo es la Ausbildung aquí con nosotros en Charité? Y les dije, pues sí, tengo más o menos esta idea. Obviamente no se los describí a la perfección porque tampoco lo sabía, pero pues vieron que sí estaba informada, ¿no? Me preguntaron la primera pregunta, ¿por qué con ellos? ¿Por qué había mandado mis papeles ahí a esa institución? Y claramente no les dije, no, pues lo mandé a 30 lugares y pues a ver en cuánto caía, no, pues no. Les dije, no, pues estoy informada que su institución es de mucho prestigio, es la mejor de Europa, quinta mejor del mundo, shalala, shalala. Y entonces con ello pues también se dieron cuenta que pues estaba más informada de esa institución. Me preguntaron por qué quería estudiar enfermería. Me preguntaron eh, acerca de mi familia, de con quién vivía, datos un poco más personales. Y entonces al preguntarme de mi familia se dieron cuenta que yo tenía una hermana y me dijeron, ok, si tu hermana tuviera que decir aspectos negativos de ti, ¿qué diría? Entonces, pues ahí les tuve que decir, no, pues tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y luego me dijeron, ok, ¿y tu mejor amiga o amigo del colegio, qué aspectos positivos de ti diría? Entonces ahí tienes que hacer como una autoevaluación y también me preguntaron si sabía lidiar con el estrés, con situaciones bajo presión. Y lo que estuve yo leyendo en foros de Ausbildung es que estas preguntas también dependen de qué Ausbildung quieras hacer. Pero bueno, en este caso de enfermería, pues creo que fueron preguntas muy estratégicas porque pues si no sabes lidiar con el estrés o no sabes estar bajo presión o no sabes trabajar en equipo, pues creo que para ti también sería una experiencia poco grata hacer este tipo de Ausbildung cuando son, digamos que, capacidades que podrían requerirse durante el trabajo o la misma Ausbildung. Y también me preguntaron en 5 años cómo y dónde me veía. Y lo que me gustó mucho de esta fue la última pregunta con la que cerraron. Yo les dije, no, pues me gustaría ya estar examinada como enfermera y les dije así tal cual, y trabajar en algún hospital. Y entonces en ese momento el señor que me hizo esta entrevista me dijo, no, no, no en algún hospital, en Charité. Entonces ahí como que me dejó un poco tranquila ese comentario que hizo porque dije, bueno, algo hice bien en la entrevista para que pues me dijera que no en cualquier hospital, sino con ellos. Entonces como que durante las 2 semanas que tuve que esperar para la contestación final, pues como que ese comentario sonó mucho en mi cabeza diciéndome como, seguramente sí te van a aceptar. Y así fue. Mira, qué interesante lo que hacen, porque finalmente igual te preguntaron sobre fortalezas y debilidades, que son como las clásicas preguntas, pero lo enfocaron de otra manera. Y eso me parece interesante para quienes también nos escuchan, de que muchas veces estas preguntas están implícitamente en otras, cuando uno se prepara para una entrevista. O por ejemplo, cuando te dijo la idea es que te quedes o que trabajes ahí, es porque cuando te toman muchas veces como Azubi, ellos, bueno, no es obligación que te quedes ahí, pero ellos al formarte esperan después que te quedes o te ofrecen un contrato, ¿cierto? Sí, claro. Y otra cosa que se me olvidó mencionar, em, también al final de la entrevista, ya cuando nos estábamos despidiendo, me dijeron, oye, se me olvidó preguntarte,
¿qué significa para ti la Navidad, el Año Nuevo y tu cumpleaños? Y le dije, no, pues son fechas que a mí me gustan mucho, son especiales para mí porque las paso con mis seres queridos, ya sea en mi casa o en casa de mis abuelitos, con amigos, el Año Nuevo probablemente también, y mi cumpleaños también acostumbro celebrarlo con mi familia. Y entonces me hizo una cara como de, híjole, pues perdón, ¿no? Me dijo, bueno, pero ¿estás consciente que pues como futura enfermera o como a su vida enfermería, pues estas fechas ya no van a tener ningún significado en tu vida, ¿verdad? Y le dije, sí, la verdad es que pues estoy consciente en que pues esto va a pasar. Me dijo, bueno, pero si estás dispuesta a vivir con ello, pues no hay ningún problema. Y también me dijo que, me preguntó en qué área me gustaría especializarme a futuro. Le comenté que de momento pediatría, pero bueno, pues que tenía que ver durante la Ausbildung. Y también me puso una situación, me dijo, ok, imagínate que tienes a un niño enfermo y el niño se porta bien, es tranquilo, coopera, pero los papás te meten mucha presión y te están reclamando e incluso te agreden físicamente. Me dijo, ¿qué harías? Entonces yo tuve que decir más o menos cómo hubiera reaccionado a esa situación y pues yo creo que eso también lo toman en cuenta para saber si eres pues candidato para esta Ausbildung o no. Pasando al tema de la paquetería, nos dijiste que te aseguraste con una empresa también para que llegara. ¿Podrías decirnos qué empresa fue? Aquí no hay auspicios, pero también para la gente que esté en México, que sepa que existe una alternativa que funciona. Sí, fue con DHL. Ajá. Está bien. Entonces ya saben que con esa se van a la segura, como decías tú, para que no se bueno, no se perdió a la ida, pero se perdió a la vuelta. Sí. Ah, y se me olvidó comentarte, hace una semana y media me manda mi mamá una foto, tu contrato acaba de llegar. O sea, Y tú ya ay, en Alemania. ¿ya qué hago? Pero que bien la alternativa no digital, yo creo que, bueno, Alemania también está avanzando en ese tema de la digitalización y se están flexibilizando en ese tema, Sí, de a poquito. sí, poco a poco. Bueno, ya tenías el contrato digital en mano, lo imprimiste. Cuando te pusiste en contacto con la embajada para pedir la cita, ¿tú les preguntaste si podías llevar el contrato digital impreso o llegaste nomás a la cita con el documento? No, llegué nada más así, ahora sí que esperando que no me dijeran nada y arriesgándome también, pero afortunadamente no pasó nada, entonces digamos que sí se puede en casos de emergencia hacer así, siempre y cuando el sello de la empresa sí esté, bueno, sí esté claro, sí sea visible. Entonces, en mi caso lo imprimí a color a pesar de que el contrato pues era blanco y negro, y así resaltaban un poquito más las letras del sello, entonces no se veía ahora sí que de mala calidad, por así decirlo. ¿Cuáles fueron los requisitos que te pidieron en la embajada para aplicar a esta visa? Para eso sí tengo que abrir la lista porque sí eran varios papeles los que me Sí. pedían. Me pedían formularios de solicitud, que esos te vienen ahora sí que en la misma hoja que descargas para solicitar la visa en internet de la embajada. Estos formularios te piden información básica, tu nombre, tu número de pasaporte, tu estado civil, fecha de nacimiento, datos personales, ¿no? Luego, formularios de información de contacto y representación, que estaban un poco confusos estos formularios porque yo los llené con la información de mi papá, creyendo que era como para tener, no sé, un respaldo, un contacto de emergencia, pero lo que la embajada te pide con estos formularios es el contacto de la empresa que te va a estar contratando en Alemania. Y esto yo me enteré cuando le entrego a la señora de la embajada mis papeles, me dijo como, oye, pero este nombre es como de tu familia, ¿no? Y dije, ah, pues sí, de mi papá. Y me dijo, no, es que necesitamos los de la persona que te está como llevando este trámite de la empresa ya en Alemania. Pero muy amable me imprimió ella los otros dos papeles y ella misma con la información de mi contrato, ella los llenó. Entonces, yo obviamente vi cuando los llenó y todo, me los mostró que estuviera todo correcto, pero ya con eso se solucionó. Pero sí, creo que sí es importante aclararlo porque en la página tampoco está como muy bien especificado. Entonces, sí, para que se tome en cuenta. Me pidieron también 2 fotografías de tamaño pasaporte, mi pasaporte original y 2 copias del pasaporte también.
2 copias también de la página de datos de mi pasaporte, copias del seguro médico. Para esto yo saqué un seguro médico corto, como de viajero, porque pues como la Ausbildung dura 3 años, pues iba a tener que estar en el seguro médico de acá. Entonces no quería contratar tampoco un seguro para extranjero que me costara muchísimo dinero y dejarme asegurar aquí por los seguros médicos pues de acá, de Alemania. Entonces, nada más saqué uno por, no sé, me parece que un mes. Y ya yo llegando acá a Alemania, pues tuve que buscar una aseguradora y ya me dejé asegurar con ellos. Pero para la visa sí te piden que tengas ya un seguro médico, no importa de dónde sea, pero sí tienes que llevar el seguro médico y 2 copias. Y también copias del contrato, el original, y dos copias. Y también, dependiendo de la Ausbildung que vas a hacer, en este caso enfermería, como si cumple con los requisitos del pago, a nosotros, a Subis, nos dan ahora sí que dinero mensualmente. Como si cumplíamos bueno, si cumplía con los requisitos de la cantidad de dinero, yo no tuve que hacer la cuenta bloqueada que suelen pedir. Entonces, llevé 2 copias extras de mi contrato, porque aquí te piden 2 copias del comprobante de suficientes recursos económicos. Entonces, imprimí el contrato otras 2 veces, pero me dijeron que no era necesario imprimirlo tantas veces, que ahí también se veía la cantidad, entonces que ya con eso era suficiente. Luego tenía que mandar, o bueno, llevar también unas copias de la carta de motivos. Entonces yo, para ahorrarme, escribir una nueva y me cambié solamente algunas palabras para las que yo mandé a la universidad. Entonces, en vez de poner queridos representantes de Charité, ¿no? Nada más le cambié ciertas palabras y esa fue la que llevé también a la embajada. 2 copias, me las aceptaron bien. Luego 2 copias de mi currículum en alemán, también el mismo que envié yo a las universidades, bueno, a las clínicas universitarias, también fueron los que llevé aquí a la embajada. Aquí también me pidieron comprobantes originales de cualificación escolar o profesional y llevé mi certificado de prepa de la SEP, o bueno, de la UNAM. Y también estas las tenía que llevar traducidas y con el sello de perito traductor. Entonces, este documento también lo tuve que mandar traducir y, bueno, certificar, o bueno, que le pusieran su sello. Y igual el tiempo para que me lo dieran, pues fue aproximadamente de 2 semanas. ¿Qué más, qué más, qué más? Un comprobante de que cuento con el nivel de alemán, que fue pues el mismo certificado que nos dan a nosotros en el colegio, pero es del Instituto Goethe, que es pues más o menos conocido allá en México, y en la embajada te piden mínimo de B1, pero para la Ausbildung de enfermería ahorita ya están pidiendo B2. Entonces, pues yo recomendaría pues ya nada más sacar el B2 y también te sirve en la embajada. En la embajada cualquier cosa que sea B1 o superior te lo van a aceptar. Y también, ¿qué más, qué más? ¿Qué más, qué más dice por acá? Y ya, bueno, mi pasaporte pues que también lo tuve que llevar y eso fue todo, si mal no recuerdo. Súper completo. Quisiera recalcar el tema que dices del sustento económico para que quede claro, porque hay algunas Ausbildung que pagan menos de 830 euros y ahí hay que hacer todo este tema, como dices tú, de la cuenta bloqueada, pero en el caso de enfermería, como pagan más, ya ese es el sustento económico, o sea, el contrato es el documento que prueba de que tú puedes sustentarte acá en Alemania y puedes pagar los costos de la vida. Exacto. Así que eso para que quede claro, porque a veces hay un enredo, ¿no? Es confuso. Sí, y más porque acá en Alemania te lo manejan en bruto, neto, entonces uno que no está tan familiarizado con esos temas, como que a veces nos podemos llegar a confundir, pero en enfermería, estudies en el estado que estudies, en el hospital que estudies, te van a pagar más de lo que te piden en la embajada, entonces no es necesario abrir esta cuenta bloqueada. Luego que presentaste todos estos documentos,
¿Qué pasó después? ¿Cuánto tiempo se demoraron en darte la visa? Después de eso tuve que comprar una guía prepagada en DHL en la sucursal que ellos me dijeron que es en el DHL de Polanco, ahí en la Ciudad de México. Esta guía prepagada la llevas también a la embajada. ¿Y qué Entonces, es la guía prepagada? es un sobre, ahora sí que es un sobre de cartón que dice DHL guía prepagada, donde ellos le escriben unas direcciones y es donde ellos te van a meter tu pasaporte con tu visa, ya una vez que ya esté. Entonces, la tienes que pagar aparte, entonces ahí es ya otro gasto más que tienes que también tener en cuenta. Lo llevas, lo entregas y ya bueno, y también creo que es importante mencionar que el pasaporte se queda en la embajada durante estas semanas que te tarden en dar tu visa, pues para que se tome en cuenta, porque luego hay gente que pues quiere salir o no sé, lo ocupa para alguno u otro trámite, entonces es importante considerar que se queda ahí el pasaporte. En la página de la embajada decía que tu pasaporte con tu visa puede tardar entre 8 a 12 semanas en llegarte. Afortunadamente a mí me llegó en 4 semanas exactamente, entonces, fue relativamente rápido porque tengo amigos, compañeros que también sacaron sus visas y sí les tardaron las 12 semanas en llegar, pero a mí en 4 semanas me llegó y pues ya con eso ya estaba ahora sí que lista para la migración. El tema del pasaje, como era un poco incierto el tema de los tiempos, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo compraste una vez que ya tenías la visa en mano o lo compraste antes con la posibilidad de cambiarlo? Lo compré desde antes, pero tomando en cuenta que me fueran a tardar en entregar el pasaporte 10 semanas, ni las 8 ni las 12 que me decían en la embajada, sino 10, para también pues tener un poco de colchón para llegar aquí a Berlín a instalarme y todo. Entonces, estoy hablando que yo me vine el 22 de marzo y mis clases empezaban el 1 de abril. Pero bueno, para ese entonces yo ya tenía vivienda en todo, entonces pues fue un poco más fácil, pero si no tienes la vivienda, ahora sí que sí hay que considerar un poquito de más tiempo para venirse para acá, pero sí, el vuelo lo compré una vez que ya fui a mi cita de la embajada y contando 10 semanas a partir de ese momento. Hablemos ahora del tema de la vivienda, cómo la encontraste y lo que nos contabas de estos intentos de estafa que te pasaron. Em, pues ahora sí que en Alemania sé que es difícil encontrar vivienda, pero si nos vamos a Berlín, Colonia, München, son estados caóticos para encontrar vivienda. Metiéndote al foro que te metas, escuchando el podcast que escuches, el grupo de Facebook que sea, todos te van a decir lo mismo. La verdad yo no creía que fuera a ser así, pero una vez que me metí a páginas para empezar a buscar, me di cuenta que era un desastre. Em, Hay mucha solicitud y muy pocas viviendas, porque no sé la verdad cómo esté en el resto de Alemania, pero por ejemplo aquí en Berlín, la mayoría de los edificios o de las casas le pertenecen al gobierno. Entonces es un proceso un poquito complicado y también muy largo. A mí me recomendaron muchas aplicaciones como Imo Scout 24, WG Gesucht, así se llama, WG Gesucht, grupos de Facebook, así donde pones viviendas en Berlín o Wohnungen in Berlin, Flats Berlin, en todos los idiomas que se te ocurran. Y pues ahí puedes subir también como estoy buscando tal y tal vivienda con estos requisitos. Y pues si hay alguna persona que tiene algo, te comenta o te mandan mensaje. Pero incluso dentro de las mismas aplicaciones, por ejemplo, en esta de Imo Scout 24, subes tú como tu solicitud o te metes a ver, dependiendo de dónde quieras la vivienda, que hay disponible en el mercado y tú le mandas mensaje a los dueños. Entonces yo veía viviendas que se veían muy bonitas, en un lugar bueno, de un precio accesible, mandaba mensaje y como al principio yo era nueva con todo esto, pues
creía que eran reales, porque los dueños me mandaban un mensaje empezando en inglés, cuando yo mi solicitud la mandaba en alemán. Entonces, como que no entendía por qué me la mandaban en inglés, pero dije, bueno, probablemente escribí gramaticalmente algo mal y pues vieron que era extranjera, entonces por eso me contestaron en inglés, ¿no? Esa era mi lógica. Y me decían, hola, soy tal persona, tengo 60 años y yo tenía una casa en Berlín hace 20 años, pero ahora vivo en España, entonces la estoy rentando. A mí no me preocupa el dinero, sino solo quiero a alguien que cuide mi casa, ¿no? Necesito que por favor me mandes tal, tal y tal documento, que me hagas un depósito del primer mes de renta y como un dinero extra, una fianza por si rompes algo o necesitas algo durante tu estancia en ese tiempo. Y una vez que me caiga el depósito, yo te mando las llaves. Entonces yo dije, híjole, como que no me cuadra aquí. Y en los grupos de Facebook de mexicanos viviendo en Alemania, yo puse así de, hola, me pasó esta situación, ¿qué hago, no? Y 40 personas en los comentarios, no hagas ningún depósito, no lo hagas, por favor, que no sé qué. Y entonces, conforme yo seguía mandando solicitudes a más viviendas, pues me daba cuenta que este mensaje es típico para que te traten de estafar. Entonces, lo Mm. que a mí me dijeron, pues en estos grupos de Facebook, gente que ni conozco, pero que le agradezco que me hayan ayudado con estos comentarios, es hasta que tú no hayas ido a ver el departamento o el cuarto o donde te vayas a vivir, o que algún familiar tuyo o amigo tuyo, conocido tuyo no lo haya ido a ver, no pagues nada, hasta tampoco conocer también a la persona que te lo va a rentar. Porque sí es muy fácil caer en pues en estas estafas, y más pues para gente que no estamos familiarizados con todo este tema de renta en Alemania. Y pues sí hubo, yo creo que las 2 primeras veces que sí dije, no, pues ya voy a hacer el depósito porque qué tal que me la ganan, ¿no? Por lo mismo de que hay pues tanta solicitud. Pero bueno, afortunadamente yo no hice ningún pago hasta pues ver el lugar en el que estoy ahorita. Y este lugar lo encontré otra vez en un grupo de Facebook donde alguien puso, oigan, están estas viviendas para estudiantes, todavía hay algunas disponibles para el periodo abril-septiembre, entonces, pues métanse a este link. Me metí al link y me di cuenta que era unas viviendas para estudiantes de una empresa. Entonces, al ser de una empresa, a mí me dio confianza, mandé un mail e incluso marqué para ver si hiciera pues confiable el teléfono. Me contestaron, me dieron más información, me metí a internet, vi también las reseñas de Google y todo parecía confiable. Y lo que me gustó mucho es que me daban la posibilidad de hacer el depósito de mi primer mes de renta un día antes de que empezara mi contrato. Entonces yo firmé el contrato y una vez estando aquí en Alemania, fui a la vivienda. Obviamente no entré porque como son viviendas de estudiantes no puedes entrar pues sin las llaves, pero la vi por fuera, vi que afuera decía vivienda para estudiantes. Entonces dije, sí es seguro, y ya fui al banco y pues me ocupé de todos estos trámites de dinero, pero pues sí, siempre yo recomendaría ver la vivienda, o si tú no estás en Alemania, ver que alguien la pueda ir a ver por ti, y nunca, nunca, nunca hacer los depósitos sin pues tener más información o haberte comunicado directamente con esta persona. Muy, muy buen consejo para no caer en estas estafas que en las ciudades grandes, como dices tú, es súper común. En tu caso, tú hiciste todo esto desde México. Sí, 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 sí. Tuviste suerte también. También porque sí, yo ya estaba desesperada, no sabía ni qué hacer. Y hubo veces que hasta por mi cabeza pasó, no, pues te vas a tener que ir a otro estado, ¿no? Porque pues no hay viviendas, no sé para dónde, y pues obviamente no voy a estar pagando un hotel para estar 3 años ahí o estar en espera. Entonces, pues un día que estaba en los grupos de Facebook ya con la última esperanza, pues alguien publicó eso, me metí y luego, luego pues me comuniqué y todo, pero ahora sí que es cuestión de estar meses antes buscando vivienda y estar buscando por todos pues los canales y medios posibles. El tiempo, eso es muy importante, hacer las cosas con tiempo. A veces nos cuesta eso de planificarnos con tanto tiempo, pero también tiene mucho que ver con la cultura alemana, de que todo se hace con mucho tiempo de anticipación. Entonces, si lo haces así, te vas a asegurar de, o por lo menos tienes más chances de que todo funcione bien. Sí. Daniela, ¿donde tú vives es un departamento compartido o tienes tu cuarto solita? No, es ahora sí que un edificio donde viven pues varios estudiantes, profesionistas,
pero son no departamentos como tal, sino lo que le llaman estudios. Entonces es un espacio de ciertos metros cuadrados donde tengo mi propia cocina, mi propia sala, si así le puedo llamar, mi cama, closet y baño. Entonces, es ahora sí que digamos que un espacio abierto donde todo está junto en el mismo cuarto, pero todo es, digamos que para mí. Entonces, no es estas viviendas típicas de Alemania, la que le llaman las WG, donde nada más lo tuyo es tu cuarto, pero el baño y la cocina se comparten, sino es un estudio, que así les llaman ellos. Nos comentabas que comenzaste las clases el 1 de abril. Hablemos un poquito de cómo es la Charité. Es un hospital gigante, por lo que yo sé, tiene muchas áreas. Cuéntanos un poco cómo es la parte práctica y después podemos pasar también a la teoría y nos cuentas un poquito lo que decías de tus compañeros. Sí, claro que sí. Bueno, pues como ya lo mencionaste, Charité es enorme, son 4 campus. Durante la Ausbildung, a nosotros como a Subis, nada más nos mandan a 3 de ellos, porque el cuarto es un campus de investigación, un poco más científico, donde nosotros como enfermeros, pues la verdad no tenemos mucho que hacer. Esto es como más para, no sé, biólogos médicos que se dedican a todo esto de la información, de investigación también. Entonces, durante la Ausbildung, estos 3 años, a nosotros nos van mandando a diferentes estaciones en estos 3 campos. Entonces, ahora sí que no importa dónde vivas, porque te vas a tener que mover a los 3 hospitales, sin importar qué. Y son aproximadamente entre 4 y 6 semanas de escuela, donde nada más te enfocas en la teoría, y después entre 4 y 9 semanas de pura práctica. También es importante mencionar que esta es la Ausbildung general, porque antes la Ausbildung de enfermería estaba dividida. Estaba dividida por la enfermería pediátrica, la enfermería geriátrica y la enfermería, digamos que general, que era pues enfocada en los adultos. Pero el Ministerio de Salud decidió unir estas 3 Ausbildungen y hacer esta nueva que le llaman la Ausbildung para Pflegefachfrau o Pflegefachmann. Yo soy apenas la segunda generación de esta Ausbildung, entonces todavía está como en el periodo de prueba. Y si todo sale bien, para 2026 todavía ya la Ausbildung se va a quedar así, pero si se dan cuenta que como que no son tan competentes los enfermeros que están saliendo de esta Ausbildung, la van a regresar a la Ausbildung dividida, pero todo indica que se va a quedar así. Y bueno, como ya lo mencioné, son unas 4 semanas de clases teóricas en la escuela y en las prácticas. Después las prácticas no son solamente en el hospital, sino que también nos mandan a asilos y también nos mandan a lo que se llama lo ambulante, que tú trabajas para una empresa externa de Charité, que puede estar situada en cualquier parte de Berlín, y tú te presentas diariamente a esta empresa, cada mañana o cada tarde, dependiendo del turno que te toque, te asignan a un enfermero o enfermera que ya esté examinado y te subes a un carro. A veces son carritos muy compactos, chistosos, de 2 plazas nada más, y a veces un carro normal de 4 puertas. Y entonces vas tú por, no todo Berlín, pero por ciertas partes de Berlín, atendiendo a los clientes de esta empresa. Entonces, los atiendes con las necesidades que se vayan presentando de estos pacientes. Y también creo que es importante mencionar que cuando haces tus servicios en esto que le llaman ambulante, lo que viene siendo las compras, así el hacer el súper y el cuidado y limpieza del hogar, también son parte de la enfermería. Entonces, esto es algo que a muchos compañeros e incluso a mí nos sacaron como un poquito de, pues, de onda porque no teníamos esto en cuenta. Entonces, hay algún viejito, alguna viejita que te puede decir, ok, pues hoy tu tarea va a ser a irme a hacer el súper. Entonces te dan una lista y pues tú tienes que irle a escoger la fruta, el jamón, lo que se le ofrezca. Y hay otros que pues por su condición o su enfermedad o simplemente porque, pues porque quieren, ahora sí que así te lo digo, te dicen pues hoy limpias la casa. Entonces es desde barrer, trapear, ventanas, hacer la cocina,
Entonces, pues es importante mencionar esto porque un enfermero en México, pues nunca te va a hacer la limpieza de tu casa. Entonces, es un poquito diferente la enfermería aquí en Alemania que en México. Y bueno, en el hospital, pues te van cambiando de estación. Tienes ciertas estaciones que son obligatorias. Tienes que estar durante estos 3 años de la Ausbildung ciertas horas en estas estaciones obligatorias, y como estaciones obligatorias está alguna estación de pediatría. No importa en qué esté especializada la estación, siempre y cuando sea pediátrica. También tienes una estación obligatoria que tiene que ser intensiva. También no importa cuál sea la especialidad, pero que sea una estación de cuidados intensivos. Y también tenemos la estación de psiquiatría. Puede ser general o psiquiatría especializada en pediatría y en adolescentes, pero siempre y cuando sea una estación psiquiátrica. Y también una estación que cubra ciertas horas con cirugía. Entonces, que estés también dentro de las cirugías, pues viendo cómo puedes participar tú como enfermero general, porque no es lo mismo que un enfermero instrumentista en México que pasa los instrumentos y todo eso, sino que nosotros estamos un poquito más atrás y nos ocupamos un poco más del paciente. ¿Qué más, qué más, qué más? Eso en cuanto a lo práctico. Y también creo que es importante mencionar que tú no puedes escoger tus estaciones. Las estaciones te las asigna, en mi caso, pues Charité, me dice a qué estación me toca y pues yo tengo que cumplir yendo a esa estación. Pero antes de hacer nuestro examen para pues ya ser enfermeros cualificados o examinados, tienes 2 estaciones que tú puedes elegir. Una que pues es de acuerdo a tus gustos o a lo que tú quieras pues trabajar en un futuro. Y la última estación en la que tú estás antes de presentar tu examen es una estación que le llaman de profundización, porque es la estación donde tú vas a hacer tu examen. Porque para ser enfermero examinado aquí en Alemania tienes que hacer 3 exámenes: el examen escrito, que aboca todos los temas que viste en la escuela durante los 3 años. Son muchos exámenes escritos, de 90 a 120 minutos cada uno, y pura teoría, ¿no? Anatomía, enfermedades, etcétera, etcétera, incluso ciertas partes de psicología, comunicación, ética. Después tienes un examen hablado, donde te preguntan funciones de los órganos, o también te dan un caso, te dicen tienes un paciente de tal edad con tal enfermedad, ¿qué haces? Y el último examen, que es donde hiciste pues tu último servicio en la última estación que mencioné anteriormente, la estación de profundización, y es un examen práctico donde se te entrega, dependiendo de qué estación sea y cuál sea la especialidad de esta estación, se te entrega un paciente o un cuarto. Y tú vas 2 días a esta estación. El primer día vas y haces la planeación de qué vas a hacer con este paciente, qué es lo que necesita y cuáles son las metas para este paciente para los siguientes días. Y el segundo día es donde ya vas y te ocupas totalmente de este solo paciente o de todo el cuarto. Entonces, te tienes que ocupar de todo, desde llevarle el desayuno, ayudarlo a lavarse, darle los medicamentos, cambiarle curaciones, ponerle inyecciones. Ahora sí que eres totalmente responsable de este paciente. Entonces son estos 2 exámenes que se tienen que hacer ya al final de estos 3 años. Y eso lo tienes que hacer sola, ese cuidado que tienes que hacer con el paciente, te lo pregunto porque, claro, como decías, el mismo trabajo también ambulante que hacen de cuidar las casas, etcétera, es importante, yo creo, resaltar de que en Alemania, por eso se dice Pflege, porque habla de los cuidados, y los cuidados son mucho más allá de lo que a lo mejor pasa en el hospital, sino que es una forma más holística, creo yo, de enfocar la medicina y el trato hacia los pacientes. Claro, pues durante la Ausbildung, digamos que vas desbloqueando niveles para hacer ciertas cosas solo. Al principio de la Ausbildung, en el primer año, digamos que no puedes hacer muchas cosas solo o no debes, pero pues como las enfermeras que son ahora sí que responsables de ti durante la estación,
o durante este tiempo que estés en esa estación, ya tienen mucha experiencia, ya han tenido 1000 ASUBIs de los cuales se han encargado, ven los primeros 2, 3 días que sepas hacer las cosas y te dicen, el paciente del cuarto 15 necesita que lo laven, vas y ya no te observan. Entonces, como que vas desbloqueando los niveles también dependiendo de en qué momento de la Ausbildung te encuentres, para que ya puedas hacer cosas sin supervisión, perdón. Pero te digo, de acuerdo a la ley, en ningún momento de la Ausbildung puedes hacer cosas solo, pero pues ya depende de con quién estés trabajando y quiénes te estén supervisando en ese momento. Y bueno, pues siempre pues hay que, pues ahora sí que ajustarse a las reglas de cada personal, de cada estación, para pues que tú como Asubi sepas qué cosas ya quieren que ellos haga yo solo o qué cosas tengo que hacer siempre avisando, pidiendo autorización o pidiendo incluso supervisión. Pero en el examen todo lo haces solo, también dar medicamentos, las inyecciones, todo se hace solo, pero pues te están supervisando, ¿no? Porque pues están viendo si lo haces bien para pues ya poderte examinar. ¿Cómo son los horarios, Daniela, que tienes en la parte práctica cuando vas al hospital o a hacer los ambulantes? Hay 3 turnos diferentes, ya sea el turno de la mañana, que comienza a las 6 de la mañana y termina a las 2 de la tarde, con media hora de recreo. Y después tenemos el turno de la tarde, que empieza a las 2 de la tarde y termina a las 10 de la noche, también con media hora de descanso. O el turno de la noche, que es de 10 de la noche a 6 de la mañana, con tu media hora de descanso también. Pero los turnos de la noche durante la Ausbildung son contados por también temas de la ley, son muy pocos los que te tocan hacer y estos comienzan a partir del segundo año. Entonces el primer año nada más es turno de la mañana o de la tarde. Vamos a hablar ahora de la parte teórica. ¿Cómo han sido las clases, las relaciones con tus compañeros? ¿Qué cosas es lo que tienes que aprender, las asignaturas o materias que tienes actualmente? Ujú. Bueno, pues lo manejamos por estos currículums. Entonces, no es como que tengamos matemáticas, física, español, no, sino que tenemos currículums y estos currículums están divertido porque tienen nombres especiales y nombres interesantes. Por ejemplo, tuvimos en la unidad pasada un currículum que se llamaba Frau Schmidt quiere cargar a su bebé adecuadamente. Entonces, al principio de este currículum te dan una lectura donde te dicen, no, pues la señora Schmidt acaba de tener un bebé y pues no sabe qué cuidados darle, no sabe qué hacer, qué se hace, ¿no? Entonces, durante este currículum, pues tú sabes que se va a tratar de no de esta señora, pero de cuáles son los cuidados que requiere un bebé. Entonces, comienzan por la anatomía, te explican un poco de los huesos, músculos con los que nace un bebé, etcétera. Y después te ocupas un poco del desarrollo pues, de un bebé. Después también te meten un poco el tema del derecho y de las leyes. Entonces, te meten, no sé, la ley de las mujeres embarazadas en el trabajo. Después también te meten un poquito el tema de cuándo hay que llevar a un bebé a consulta, cuáles son las consultas que todavía te paga la aseguradora, después cuáles son las emergencias típicas de un bebé, por ejemplo, que se puede llegar a asfixiar. Em, Después te meten también todo lo que tiene que ver con lo que le llaman infant handling, que es cómo cargar a un bebé de la manera correcta, cómo bañarlo. Entonces, como que en un currículum te van metiendo de diferentes temas, eh, lo cual es un poco confuso. A mí me parece bueno, me ha funcionado para estudiar, pero he escuchado que incluso a ciertos maestros se les complica pues esta forma nueva de enseñar, porque pues tienen derecho con anatomía, con fisiología, con enfermedades revueltos. Entonces, pues ellos tienen que organizarse para pues irlo explicando de forma que los alumnos también lo entiendan. Entonces, es un poco de organización. Lo que yo hago es que me hago folders por currículums
pero hay otros compañeros a los que se les acomoda más hacer un folder de pura anatomía, ¿no? Entonces tienen ahí ya la anatomía de los bebés, luego de los adultos, entonces pues es ahora sí que por cada quien cómo se acomode, pero pues así están más o menos los currículums. Y lo que me gusta de la Ausbildung de enfermería es que no siempre vas a tener exámenes escritos. Entonces, por ejemplo, de algunos currículums ya tuvimos exámenes escritos, que fueron uno de 90 minutos y otro de 120 minutos, donde te vienen preguntas desde lo de las leyes hasta un esqueleto y tienes que decir cuáles son los huesos, ¿no? Entonces te viene todo revuelto, entonces es estudiar todo intensivamente. Pero ahora también nos tocó en este currículum nuevo una prueba que le llaman de skills. Entonces, en la escuela tenemos cuartos que parecen un cuarto de hospital, donde todo lo que hay dentro es el mismo material con el que se trabaja en el hospital y la escuela tiene actores o actrices. Entonces, estos actores o actrices van a la escuela y simulan que son pacientes. Entonces, Ajá. pues tú tienes que, no sé, tomarle los signos vitales, tienes que cambiarles alguna curación, tienes que darles algún medicamento, no sé, lo que depende de qué estés viendo en ese currículum. Em, pero lo que está muy interesante es que a veces también pueden meterse en el rol de un paciente agresivo, un paciente demente, un paciente con algún problema psicológico, incluso un paciente extranjero que no te entienda nada, para que pues los maestros también vean cómo reaccionas tú a todas esas situaciones, porque pues también tenemos currículums en los que nada más nos enfocamos en la comunicación, en la ética, en las relaciones intrapersonales. Entonces, desde mi punto de vista es una Ausbildung muy completa y en la teoría te preparan muy bien para lo que vas a enfrentar en la práctica. Pero bueno, en la práctica, pues yo creo que como muchos lo saben o lo consideran, es donde más aprendes. Pero siento que es un complemento perfecto ver antes teoría para después que ya te mandan al hospital, a la estación o al ambulante para pues saber resolver ciertas situaciones. O también durante la práctica también tienes, digamos que un examen, pero es un examen que te hace el director o directora de la estación para la que estés trabajando durante estas semanas que estés ahí dentro. Entonces, pues día con día te va examinando, pues viendo cómo haces las cosas, cómo te vas desenvolviendo, cómo es tu comunicación con los pacientes, cómo haces tu documentación. Y al final de estas semanas que estés ya en la práctica, te dan también una nota y esta nota se le entrega también a la escuela y pues ya después ellos se encargan de hacer tu boleta final, ¿no? Con una suma de todas las notas que hayas hecho. Y también, no lo mencioné anteriormente, pero creo que es importante pues también decirlo, es que ahorita con esta nueva Ausbildung de enfermería, los primeros 6 meses son de prueba. Entonces, si lo estás haciendo mal en la escuela, si tus notas pues, son malas, si no son aprobatorias, o si en la práctica pues se ve que no tienes un buen desempeño o no, realmente no eres una persona para este trabajo, pues después de estos 6 meses pues se te dan las gracias y pues lamentablemente hay que abandonar esta Ausbildung. En cualquier momento puedes volver a mandar tu solicitud, ya sea para la misma empresa o para alguna otra en algún otro estado, pero sí son 6 meses en los que pues tienes que estar pues ahora sí que muy atento y pues muy intensivamente estudiando para pues no salir de la Ausbildung. Ahora sí que no lo quiero llamar expulsión porque pues hay personas que pues simplemente no se les da o no pueden comunicarse o les da algo miedo, simplemente pues no es para ellos. Entonces por eso se les llaman 6 meses de prueba para que pues tanto tu patrón como tú vean si es lo tuyo, si es para ti y si sí, pues ya después ya te sigues y pues en el tercer año pues ya logras examinarte. Daniela, ¿la escuela teórica está ubicada dentro del hospital o tienes que ir a otro lugar? No, está en otro lugar totalmente distinto. De hecho, en el salón nosotros también estamos con personas que su empleador no es Charité, sino otro hospital de Berlín que se llama Vivantes. Pero bueno, en cuanto a la teoría, es lo mismo.
pero también es complicado que seamos de diferentes empleadores porque, por ejemplo, los que estamos en Charité, pues como que ya recopilamos mucha experiencia en nuestras estaciones y los que trabajan ahorita para el otro hospital no los mandaron al hospital, sino que estuvieron trabajando en un asilo y pues la experiencia que ellos ganaron pues fue un poquito menos porque no eran cosas tan médicas, sino que eran un poquito más de lavado corporal, dar la comida, alimentar. Entonces, ahora sí que se ve un poquito la diferencia en el salón y las clases pueden ser un poquito más lentas, un poquito más tediosas, porque pues son temas que los de Charité ahorita pues ya no dominamos, pero tenemos un poquito más de conocimiento. Entonces esa es la desventaja que yo le podría ver, pero pues en general muy bien y hay muchos maestros que también les gusta que trabajemos independientemente. Entonces te suben, todo es digital, entonces todo lo que trabajamos en la escuela lo tenemos también en la computadora, las presentaciones que hacen los maestros las suben a las plataformas. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Hoy no vas a salir a las 3:30, sino que a las 12 te puedes ir a tu casa, lees estos documentos y haces tu trabajo en tu casa, ¿no? Entonces, pues eso también, pues te ayuda. ¿Cómo es la relación con tus maestras, maestros y también tus compas? Pues con los maestros muy bien, ahora sí que he tenido suerte que me han tocado puros buenos maestros hasta ahora, a excepción de uno que, bueno, yo creo que es un tema aparte porque él no es enfermero, sino que es fisioterapeuta, pero además hizo como muchas otras carreras que no son precisamente enfocadas en la enfermería. Entonces, como que su materia está un poco distinta a las materias que llevábamos o a los currículums que veníamos llevando con otras maestras, pero lo que me gusta mucho es que todos los maestros, a excepción de son enfermeros o fueron enfermeros años atrás. Entonces, pues te entienden, ¿no? Y también te comparten su experiencia y te enseñan desde su experiencia trabajando también como enfermeros. Entonces, esto me parece pues muy bueno porque para ellos lo que nos están enseñando son cosas que ya vivieron y pues son experiencias también de ellos vividas ya sea en el hospital, en el asilo, en donde hayan trabajado. Y bueno, con los compañeros, es buena la relación que tenemos nosotros como clase en general. Te digo, más de la mitad del salón viene de Vietnam. Entonces, al principio la comunicación entre compañeros era sumamente difícil porque ellos pues tenían un nivel de alemán un poco más bajo, que bueno, poco a poco se va viendo cómo va subiendo de nivel su alemán, entonces eso también pues está muy padre, está bonito ver cómo pues también su alemán va mejorando mucho. También tengo compañeros de Albania y de Kenia, entonces somos más extranjeros en el salón que alemanes, me parece que alemanes nada más son 8. Entonces, hay veces que se llega a notar la división, que ves a los alemanes sentados por un lado, a todos los de Vietnam en otra bolita, los de Kenia en una bolita, el de Albania en otra, pero a final de cuentas, como salón nos entendemos muy bien y se ve también mucho apoyo siempre que alguien no entiende un tema o se le complica lo de skills que te comentaba, siempre se ve ese apoyo. Entonces, yo creo que también tiene mucho que ver con la carrera, ¿no? Como que ese espíritu de ayuda siempre se ve presente y también con los maestros se siente la confianza que sabes que no entiendo, vas y preguntas. Entonces, yo creo que en donde sea que los demás decidan hacer esta Ausbildung, yo creo que va a ser muy similar, porque pues son maestros enfermeros enseñando a futuros enfermeros. Entonces, creo que es mucho apoyo, mucha unión y en la práctica también. La verdad es que yo he tenido suerte de estar en una estación muy buena donde aprendí muchísimo y todos los compañeros también se prestaban siempre a que yo pudiera hacer preguntas, a ser pacientes también. Entonces, pues creo que en general es así. Obviamente te va a salir en cualquier momento la famosa Ashbesta rabiata que le llaman,
Pero bueno, eso pues en cualquier lado, ¿no? En donde trabajes. ¿Qué es Pero, eso? bueno, en Alemania acá pues a las enfermeras son Krankenschwester, pero hay un apodo a la Schwester Rabiata, así le llaman, que es la típica enfermera ya de edad avanzada, que lleva más de 40 años trabajando en la enfermería, eh, impaciente, desesperada, y como tú eres Azubi, apenas estás aprendiendo, cualquier cosa que no haces como a ella le gusta o como te lo enseñan en la escuela o mal, ya se enoja, hace todo un teatro, entonces así les llaman, ¿no? Como desesperadas, ya locas por la jubilación, pero es como un apodo que se les pone acá, muy común. Qué divertido. Daniela, ¿qué ha sido lo más difícil de todo este proceso desde que, bueno, comenzaste con todo el tema burocrático y el contrato en México hasta ahora que ya estás cursando tu Ausbildung? Pues la separación familiar siempre yo creo que es difícil. Creo que eso es lo más difícil por lo que he pasado, pero bueno, gracias a todos los medios de comunicación, pues puedo estar en contacto con mi familia casi las 24 horas, entonces como que eso se alivia, se compensa, digamos. Y pues yo creo que también todo el tema de papeleo es difícil porque uno cree que ya llegando a Alemania, ya hizo la visa, ya hizo el contrato, pero llegando a Alemania comienzan los problemas, ¿no? Que ve a hacer tu Anmeldung, que ve a sacar tu cuenta de banco. Ahora espérate a que te llegue la carta de impuestos para el radio y la tele, aunque ni radio y tele tengas. Entonces, son muchos trámites, muchos papeles, los impuestos es también todo un tema que todavía ni siquiera termino de entender. Entonces es complicada la vida acá hablando de trámites, de documentación y de papeleo. Eso en cuanto al tema, digamos que burocrático. Y en cuanto a la Ausbildung, ahora sí que no te lo voy a manejar como un problema, pero creo que es importante considerar que se requiere de mucho tiempo de estudio. No es fácil, muchos lo ven como, ay, pues enfermería, ¿no? Pues vas a cambiar pañales, vas a limpiar, vas a dar de comer, pero el estudio que viene detrás es muchísimo, se requieren muchas, muchas horas de estudio. Eh, es muy, muy profundo lo que tienes que estudiar y acá incluso muchos maestros te lo manejan como la mitad de un estudio de medicina. Entonces, yo creo que sí tienes que estar comprometido y pues sí te tiene que apasionar esto de la enfermería porque no es fácil. Requiere de mucho tiempo, mucho sacrificio también, porque hay veces que tienes otros amigos que se dedican a otra cosa y un viernes quieren salir o un sábado, pero resulta que tú el viernes tienes que trabajar hasta las 10 de la noche o el sábado tienes que comenzar a trabajar a las 6 de la mañana o simplemente el lunes tienes un examen muy importante y tienes que seguir estudiando. Entonces requiere de sacrificio y pues también la parte de saber sobrellevar en la práctica pues ciertos temas difíciles, ¿no? A mí afortunadamente no me ha tocado todavía, te digo todavía porque sé que seguramente me va a tocar la muerte de algún paciente directamente, pero me tocó que un paciente lo dimos de alta el sábado y el lunes yo estaba en turno, yo estaba con una persona que trabaja también en la estación que le llaman la manager, que es como la que se encarga de la documentación de toda la estación y de los pacientes. Yo estaba con ella arreglando unas cosas de una documentación de un paciente, entra una llamada a la estación, la contesta y nada más veo cómo le cambia la cara totalmente y me dice, se murió tal paciente. Y yo, ¿cómo? ¿El que dimos de alta el sábado? Me dijo, sí. Entonces, ese momento sí fue fuerte, pero yo creo que todavía te puede tocar peor, porque a una compañera que estuvo en el asilo le tocó que se le muriera o sea, en la cara. Le estaba tomando signos vitales y ya no sintió nada. Entonces ella fue por ayuda, entonces pues son situaciones con las que tienes que aprender también a vivir, pero pues sin perder la sensibilidad también, ¿no? Entonces, son muchas complicaciones, pero al final del día siempre hay mucha gratificación en este trabajo, incluso pues en la Ausbildung, el que vas aprendiendo cosas nuevas o incluso el ver
como pacientes o familiares, pues te dan las gracias, ¿no? Aunque me tocó al principio que pues yo nada más sabía lavar y dar de comer, pero hay pacientes que están completamente inmóviles o no sé, que realmente se sienten muy mal y tú sentándote ahí al lado de ellos a escucharlos o ayudarlos a lavarse el cuerpo o a darles de comer, te lo agradecen como si tú hubieras hecho un milagro, ¿no? Entonces tú dices, pero pues nada más lo ayudé a lavarse o nada más le di de comer en la boca. Pero pues el que te agradezcan de la forma en la que lo hacen, yo creo que ningún otro trabajo te lo puede pues dar. Y pues es algo que también a mí me gusta mucho decirle a las personas que están como indecisas entre estudiar medicina o hacer esta Ausbildung de enfermería. Un médico claramente también siempre se le va a agradecer mucho, pero lo que nosotros vemos como desde ya, como Azubis de enfermería, pues es este contacto sumamente directo con los pacientes y pues ver cómo día a día ellos van mejorando. Me tocó también un caso que llegó una señora bien a la estación, perfecta, en muy buenas condiciones, podía hablar, se podía mover sola, entra a una cirugía y las siguientes 2 semanas la señora estaba irreconocible. Tenía una apertura aquí en la tráquea, una traquectomía, no podía hablar, no podía comer, no podía respirar, no se quería parar. Entonces pasó de un estado de estar perfecta a un estado de, pues, completo, pues ahora sí que caos o enfermedad, si así lo puedo llamar, pero después también me tocó ver cómo se levantó y cómo se fue, cómo la dieron de alta. Entonces, pues ves a los pacientes en diferentes etapas y pues yo creo que nada más puedo hablar cosas buenas de esta Ausbildung y recomendarla ampliamente. ¿Crees que estas experiencias que has tenido y bueno, desde que llegaste acá a Alemania, observas cambios ya en ti? Sí, sí, totalmente. Yo no tenía nada de experiencia en este ámbito de la enfermería. Entonces, pues creo que he aprendido muchísimo. Se crece no solamente como, pues como alumno, como Azubi, como enfermero, sino que también como persona vas creciendo, empezando porque pues dejas tu país, ¿no? Entonces, pues son muchos cambios los que vas y los vas viendo, pues ahora sí que día a día, pero rápidamente también. Entonces, digo, no llevo tanto tiempo acá, pero ya puedo ver pues muchos cambios de los cuales pues estoy contenta porque pues he podido apreciar el sistema educativo y lo grande, lo bueno que es una Ausbildung, que muchas veces incluso nosotros como mexicanos o como otras nacionalidades vemos como, ay, pues una Ausbildung, ¿no? Una carrera chiquita de 3 años, pero si te pones a evaluar realmente qué es una Ausbildung y quiénes tienen una Ausbildung aquí en Alemania, te das cuenta que la mayoría de las personas que te vas a encontrar en la calle o con las que vas a tratar en tu día a día tienen una Ausbildung y no una carrera. Entonces, vas al súper, el que te atiende, el que te cobra, tiene una Ausbildung. Vas al hospital y la enfermera que te atiende tiene una Ausbildung. La persona a la que le pagas cuando compras ropa tiene una Ausbildung. El panadero que te atiende, o sea, entonces creo que Alemania se mueve gracias a las personas que hacen una Ausbildung y creo que muchas veces no les damos el valor que realmente tienen. Y a mí por eso me parece fantástica la idea de este podcast porque pues ahora sí que te da una visión completamente distinta y te abre el panorama, ¿no? De no tengo el abitur alemán, no quiero hacer otro año del famoso Studienkolleg, ¿cómo le hago, no? Bueno, pues están las Ausbildungen que puedes hacer, puedes meterte tantito a estudiar alemán o puedes venirte incluso acá a estudiar primero el alemán y luego meterte a la Ausbildung que sea, porque realmente, pues como ustedes ya lo han mencionado 1000 veces, hay de todo. Entonces, pues creo que son fabulosas. Y pues bueno, esta de enfermería, pues no es porque yo la estudie, pero más, ¿no? Claro que sí, sí. Daniela, quiero repetirte un poco la pregunta que te hicieron en la entrevista cuando te presentaste para tu Ausbildung. ¿Cómo te ves de aquí al futuro? Pues ahora sí que ya instalada aquí, ya comenzada la Ausbildung, me veo trabajando en Charité.
sea en 5, en 10, en 15, en 20 años, la verdad es que ya me veo en esa institución para largo. No te puedo definir ahorita una estación porque sigo todavía entre la indecisión de pediatría o quedarme en la de otorrinolaringología. Entonces, eso todavía no te lo puedo definir, pero lo que sí sé es que sí me quiero quedar ya aquí en la Charité, pues trabajando como enfermera. Así será. Daniela, para ir terminando, quiero hacerte unas preguntas a modo de juego, si te Ah, parece. ¿sí? Un poquito más lúdica. ¿Alguna comida alemana que te gusta? Eh, l- Todo lo que es como de las tienditas turcas, el Döner, la pizza turca, todo eso me gusta mucho. ¿Alguna bebida, puede ser alcohólica o no alcohólica, que te gusta de acá? Yo creo que no hay una en específico. Lo que me gusta es que les gusta mucho tomar agua mineral y me sabe distinta a la de México. Algo a lo que todavía no te acostumbras acá de la cultura alemana, ya sea en el día a día o también en el trabajo. Que me lleguen cartas a cada rato y tenga que abrir el buzón. Hay que acostumbrarse a eso, ¿no? Sí, diario abrir el buzón. Algo que extrañas de México aparte de tu familia. Mis perros, que bueno, también los consideraría familia, amigos, y ahorita ya no, pero al principio la calidad de la gente, no sé si sea nada más en Berlín, pero aquí al principio la gente me parecía, te puedo incluso decir grosera, me subía a un camión y pues como en Latinoamérica, ¿no? Hola, buenos días. Y el señor o señora que esté manejando el camión, había veces que ni me contestaba y solo se me quedaba viendo así como, ¿y este payaso qué, no? ¿Por qué me saluda? Pero pues ahorita ya me acostumbré, pero al principio sí, la calidad de las personas. ¿Algún consejo que te haya servido, que te siga sirviendo para aprender alemán y bueno, también el alemán técnico de la Ausbildung? Eh, hablarlo, hablarlo y buscar, seguirlo aprendiendo por tu cuenta, pero de una forma en la que sepas que se te va a grabar. Buscando series, películas, leyendo. Lo que yo hice llegando acá fue googlear así de series de medicina o de médicos o de enfermeros en alemán. Encontré ya como 4 que cuando tengo tiempo las veo. Me compré un libro también, es una historia, pero es de justamente de unas enfermeras en un hospital. Entonces, como que ahí también te meten ciertas palabras técnicas o bueno, del trabajo, pero lo que también nos recomiendan muchos maestros es hablarlo y tratar de buscar, no sé, clubes, amigos, lo que sea, pero hablar el idioma es lo que más te ayuda. ¿Algún último consejo para alguien que a lo mejor nos está escuchando en México, en Latinoamérica o también aquí en Alemania y está ahí recién descubriendo esto de las Ausbildung o está dudando si es que es una buena opción o no para ellos? ¿Qué le dirías? Eh, Ahora sí que aviéntate, hazlo y busca informarte con las personas correctas. No busques a alguien que tenga, digamos que, una carrera, un doctorado, porque te va a decir, no, no, mejor métete a esta carrera o haz esto. Entonces, busca el tema que a ti te guste o el área que a ti te guste y busca a personas que tengan experiencia haciendo una Ausbildung o que la estén haciendo o que se dediquen a enseñarle a subis para que pues te pueda dar un punto de vista más concreto. Y también me gustaría pues mencionar nuevamente, ningún trabajo, ninguna Ausbildung, ninguna carrera es chiquita. Entonces, sea lo que sea, la Ausbildung que quieras, hazla y cualquier trabajo pues es digno. Así es, y hay muchas opciones, como tú decías, acá en Alemania para hacer tu Ausbildung, requiere esfuerzo, pero también, como dices tú, la motivación y la pasión que le pongas a hacer algo que realmente te guste. Sí, sí, definitivamente. Para ir terminando, Daniela, si hay alguien que quiere ponerse en contacto contigo, quiere hacerte más consultas o a lo mejor algún tema que no tratamos hoy día aquí en el podcast, ¿cómo puede contactarte? Pues ahora sí que mis redes sociales están abiertas cuando quieran, mis mensajes, ya sea en Facebook, que estoy como Daniela Barragán, o en Instagram como Daniela con 2 As al principio, Barragán también. Y pues ahí me pueden mandar mensaje y ya después les puedo pasar mi teléfono, pero pues que no lo duden porque también a mí así me ayudaron muchas personas, empezando por Herbert, que yo no lo conocía y me brindó toda la información posible. Apenas hace una semana logré conocerlo en persona,
a pesar de que trabajamos para la misma institución, pero ahora sí que esta comunidad de latinoamericanos yo creo que siempre está abierta y aunque no nos conozcamos, las personas directamente, yo creo que siempre está esta comunidad abierta para resolver preguntas, comentarios, lo que se necesite. Ahora sí que, por favor, aquí estoy. Para terminar, Daniela, quisiera de nuevo darte las gracias por tu tiempo, por toda la información detallada que nos diste, compartir también tu experiencia personal y de vida en este camino que has recorrido de forma independiente desde tu México natal hasta llegar a Berlín. No, gracias a ustedes y gracias porque ahora sí que sí, a mí personalmente también me ayudaron durante este proceso y sigan haciendo este labor tan grande que hacen de reclutar pues a más personas o ayudarlos a tener más claridad en su mente y animarse a hacer una Ausbildung, porque además también algo que es muy bueno es que comienzan a trabajar desde la Ausbildung y eso ya también te suma años para tu pensión. Qué buen punto. Gracias, Daniela, de nuevo, que tengas buena tarde y mucho éxito en todo lo que viene estos 2 años y medio que quedan. Muchísimas gracias. Chao, un abrazo. Igual. Si esta es la primera vez que escuchas Somos Atsubis, te cuento que en este podcast de entrevistas en español, estudiantes de Latinoamérica y de España que cursan sus formaciones profesionales en Alemania, comparten sus experiencias migratorias, detalles de su Ausbildung, datos y consejos. Para escucharnos, encuéntranos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Stitcher o en nuestro sitio web somosazubis.de, donde encontrarás más información. Si quieres estar al día con nuestras publicaciones, síguenos en la cuenta Somos Azubis de Instagram y Facebook. La producción de este podcast es realizada por Renata Mesa Poblete y Michael Schmidt-Vogt. El arreglo, la interpretación y edición de la música de esta sección son de José Miguel Valencia Centeno. Gracias por escuchar.